Seguimos con nuestra serie de sermones sobre el libro del Apocalipsis, continuamos con ella y vamos a leer el pasaje. ¿Recordáis que la semana anterior estuvimos en Apocalipsis, capítulo 12, y leímos los versículos del 1 al 6, ¿de acuerdo? Versículos del 1 al 6. Esto nos deja los versículos que van del 7 al 17 de este capítulo. Si recordáis, también dijimos que este capítulo tenía 3 actos, era un gran drama acerca de la persecución de la Iglesia en sentido espiritual y no tan espiritual, también físico, a lo largo de toda la era del Evangelio, entre la primera venida de Cristo, que ya se realizó hace 2000 años, y su futura venida. Y dijimos que tenía 3 actos. Los primeros versículos, del 1 al 6, nos hablaban de la mujer, el niño y el dragón. Luego dijimos que los versículos del 7 al 12 nos hablaban de la victoria de Cristo en los cielos y la derrota de Satanás en los cielos. Y luego los versículos del 13 al 17 nos estaban hablando de la persecución del remanente, esto es, de la descendencia de la mujer, esto es, de la Iglesia. ¿De acuerdo? Tenía 3 actos. Vimos un acto en el sermón pasado, ahora vamos a ver los 2 siguientes actos en el sermón que esta mañana, con la ayuda del Señor, expondré y predicaré. Pero de todas formas, creo que es importante que leamos todo el capítulo, por cuanto nos va a dar una coherencia, ¿de acuerdo? Así que vamos a Apocalipsis, capítulo 12, y leer junto a mí la palabra del Señor. Os animo a los que no tenéis Biblia, que os acerquéis a alguien que la tenga y leáis junto con ellos. ¿Por qué? Apocalipsis es complicado, puedes perder el hilo. Estar leyendo ayuda mucho a no perderse, ¿eh? Tiene sus particularidades el mensaje. Así que leamos juntos Apocalipsis 12, del 1 al 17, todo el capítulo. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra
ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta aquí la palabra de Dios, y su iglesia responde: amén. Señor Dios nuestro, te rogamos que tú bendigas en esta mañana tu santa y bendita palabra, que abras nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para recibir tu evangelio, para recibir tu consejo, para ser formados a la imagen de Cristo y para que tú salves a aquellos que están hoy perdidos en delitos y pecados, ciegos, sordos, con un corazón de piedra, con una mente entenebrecida, que tú los abras por medio de la proclamación de tu evangelio. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Te van a comer los caníbales. Ni se te ocurra ir allá. Estas palabras literales se lo dijeron en el siglo XIX al misionero escocés John Paton, que tuvo el llamado de llevar el evangelio a las Islas Nuevas Hébridas, en el Pacífico. La violencia, el canibalismo, la barbarie de los isleños de las islas hacían que nadie quisiera ir a evangelizarles. Nadie, menos a John Paton. Parece que él tenía claro que era donde el Señor le estaba llevando a ir. ¡Te van a comer los caníbales! ¡No vayas! Pero sí, estas islas que eran consideradas bajo el poder de Satanás, literalmente, por la oscuridad que se vivía en las tribus que habitaban en ellas, fue donde el Señor llamó a John Paton a llevar el evangelio. Él oraba para que las personas que estaban allí perdidas pudieran escuchar el evangelio liberador de Jesucristo. Él oraba de la siguiente manera: que yo pudiera ser el instrumento para llevar el mensaje del Salvador a los que perecen. Y cuando Paton llegó a las islas en 1858 se dio cuenta de lo que le hablaban. Vio los peligros que le aguardaban, no tenemos tiempo para hacer toda la historia, nada más llegar a la isla. Pero él se aferró a la oración. Hay un biógrafo de Paton que escribe: solo confiaba en el Señor, quien le había colocado allí, y a quien le había sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y el plan de Paton era vivir entre ellos, ganarse su confianza, aprender su idioma y dar testimonio de Cristo. ¿Os imagináis? En medio de caníbales. Da que pensar. ¿Cómo pudo una persona acometer esta obra? Bueno, evidentemente diremos por el poder de Dios. Y esto es evidente. ¿Por qué? Porque durante 25 años Dios usó a John Paton para predicar el evangelio, para que se convirtieran la mayoría de las tribus de la isla y para establecer iglesias bíblicas y sólidas. De nuevo, ¿cómo pudo una sola persona tener éxito frente a obstáculos tan abrumadores? En medio de peligros tan satánicos, ¿tú habrías ido? La respuesta se encuentra en Apocalipsis 12, versículo 11, que si tenéis vuestras Biblias podemos leer juntos. Han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si John Paton pudo hacer esto, fue precisamente por lo que acabamos de leer. Apocalipsis 12, como hemos dicho, presenta esa gran historia de la iglesia perseguida en forma de una visión que, como recordáis, incluye a la mujer, incluye al hijo, incluye al gran dragón rojo. Nos podemos reír de la literatura fantástica de Tolkien o de otros, ¿no? Esto es impresionante, todas estas imágenes, ¿verdad? Y como vimos, la mujer representaba a la iglesia, por medio de la cual dio a luz un niño, su hijo, es decir, Cristo el Salvador,
Y ese dragón es Satanás, el enemigo de Cristo, de la descendencia prometida, que se opuso al nacimiento del niño y que persigue también a la Iglesia después de que Cristo ascendiera en poder y gloria a los cielos. Y los versículos del 1 al 6 que vimos la semana pasada nos presentaron a los protagonistas de esta guerra espiritual. Ya los tenemos: la Iglesia, Cristo y Satanás. Pero también nos mostraron que Cristo, mediante su nacimiento, su ministerio en la tierra y ascensión a los cielos, venció al diablo. Pero esto nos lleva ahora a lo que nos queda de este capítulo. Dijimos que eran 3 actos de un gran drama histórico espiritual, que tiene que ver con la persecución de la Iglesia, desde que Cristo vino por primera vez en la carne y ascendió a los cielos hasta hoy, y se proyecta en el futuro hasta que Cristo vuelva, regrese en gloria. Y a partir del versículo 7, la visión continúa mostrándonos esta guerra constante entre Satanás y los creyentes, la Iglesia. Ya lo hemos dicho, el diablo sufrió una derrota increíble y terrible con la primera venida de Cristo, de manera que sus actividades en el mundo quedaron muy limitadas. Sin embargo, Satanás sigue rugiendo con los recursos que le quedan en esta guerra espiritual en la que estamos, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Muchos que venís de un contexto, vamos a decir, pentecostal o carismático, cuando pensáis en guerra espiritual, pues ya sabéis lo que se explicaba como guerra espiritual en muchos de estos contextos, ¿no? Hermanos, la guerra espiritual no tiene nada que ver con muchas de las cosas que se han explicado en estas iglesias. Es todavía peor. Todavía peor. Como vimos la semana pasada, tenemos un enemigo verdadero y real, dañino, destructivo y muy peligroso, y es Satanás. Hay quien no cree en él, hay quien piensa que es un cuento para asustar a los niños, que es una especie de alegoría del mal que hay en la humanidad y en el mundo. No, 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 no. Si queremos tomarnos en serio el Evangelio, si queremos tomarnos en serio las Escrituras, si queremos tomarnos en serio el cristianismo y la Iglesia, no podemos evitar creer en Satanás como un ser real, espiritual, personal, consciente, poderoso y con muy mala intención. Ese es nuestro enemigo. Y él sigue rugiendo. Y el tema central de esta visión lo vamos a empezar a ver ahora a partir del versículo 7. Y de nuevo, hemos visto la victoria sufrida por él a causa de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, pero ahora el versículo 7 nos dice lo siguiente, fijaos, una vez ha ocurrido esto, Cristo ha ido a los cielos y la Iglesia ha quedado en la tierra, recordáis, es enviada al desierto para ser guardada, para ser protegida, para ser sostenida y alimentada en dependencia de Dios. Nos dice el versículo 7, leamos juntos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Según este versículo, hermanos, la guerra espiritual no solo tiene lugar en la tierra, también en el ámbito espiritual, en lo que llamamos los cielos, y allí sabemos que están los ángeles. Los ángeles son seres espirituales a los que les damos el nombre de ángeles, pero realmente les estamos dando el nombre del trabajo que desempeñan a veces. Ángelos quiere decir mensajero. O sea, que le damos un nombre que tiene que ver con lo que hace. La Biblia también los llama los hijos de Dios, también los llaman el ejército de los cielos, también los llaman las cohortes celestiales, tienen muchos nombres. ¿Bien? Son seres espirituales y poderosos, que están en los cielos. Y en este contexto nos aparece Miguel, Mijael en hebreo, que quiere decir literalmente ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? Y posiblemente estamos ante un ángel muy poderoso, de los muchos que hay, quizás muy cerca o muy parecido al nivel de poder que tenía Satanás antes de su caída y antes de su rebelión. Es un arcángel,
es decir, jefe de los ángeles. En el Antiguo Testamento ya aparece Miguel. No es la primera vez que lo vemos en Daniel capítulo 10, como uno de los príncipes principales de los ángeles. Es decir, de nuevo, un arcángel, jefe de los ángeles. Y Daniel había orado porque Dios perdonase a su pueblo y que lo restaurara a Jerusalén, y entonces, en medio de esa oración, Dios envía a un ángel como mensajero para consolar a Daniel y para decirle que su oración ha sido contestada y que Israel va a ser restaurado de nuevo a Israel y a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo, y en medio de ese camino, ese ángel es interceptado por otro ángel. Este es un ángel maligno, al que se le llama el príncipe de Persia. Amigos de los videojuegos, no os confundáis. El príncipe de Persia parece ser que era un ángel muy poderoso encargado de someter espiritualmente a Persia, que es donde estaba Daniel entonces. Era el imperio medo-persa, el antiguo imperio babilónico, que acababa de ser conquistado y derrotado y vencido por los persas. Y ahora este ángel maligno, poderoso, este príncipe de Persia, intercepta a este ángel que va a consolar y anunciar a Daniel estas buenas nuevas de redención y de restauración, y no puede, está luchando, y dice Daniel capítulo 10, versículo 13, que solamente pudo librarse cuando vino Miguel para ayudarle. Así que podemos decir que este Miguel es tan poderoso o más que muchos de los ángeles malignos que se unieron en su rebelión con Satanás. Pudieron haber ángeles comunes, pudieron haber querubines, pudieron haber serafines, no lo sabemos. Estamos hablando de otra órbita, hermanos. Estamos hablando de otra realidad. Pero es cierto que estos seres existen y tienen sus rangos y su poder y su misión. Siempre unos en sujeción a Dios y los otros unidos en su rebeldía a Satanás, el principal de ellos. Y el libro de Daniel termina con la promesa de que durante las tribulaciones de la era de la Iglesia, además, dice Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y esto es lo que describe Apocalipsis 12, versículos del 7 al 8. Describe esta guerra espiritual en la que participa Miguel y sus ángeles desde antiguo. Dice, Miguel y sus ángeles, así que él es jefe de escuadrones, de legiones, de comandos, de ángeles. ¿Bien? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¡Victoria! Satanás y sus demonios fueron derrotados y expulsados de su acceso al cielo, es decir, a la misma presencia del trono de Dios. ¡Wow! Hermanos, para entender este pasaje, hemos de darnos cuenta de que esta batalla tuvo lugar originalmente, se inició durante la vida y el ministerio de Jesucristo y acabó en la ascensión de Cristo a los cielos. Fijaos qué poquito tiempo. En ese tiempo del que hablamos, bien, desde la venida del Señor hasta su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, durante aproximadamente 30, 33 años, se calcula, ¿sí? Tuvo lugar esta guerra. ¿Por qué? Bueno, lo vemos. Apocalipsis 12:13 relata que después de que el dragón fue lanzado a la tierra, es decir, Satanás, empezó a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? La Iglesia. Justo en el momento en el que la Iglesia cristiana es fundada, empieza a ser perseguida por el dragón, porque la descendencia prometida a Cristo ya está en los cielos, lejos del alcance de Satanás. Y además, la ascensión de Cristo a los cielos supone que Satanás sea arrojado a la tierra. Esto es increíble. La muerte de Jesús en la cruz y su ascensión al trono celestial derrotó a Satanás y a su ejército.
Tras lo cual, como dicen los versículos 8 y 9, tenéis delante de las Escrituras, no se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, y sus ángeles fueron lanzados con él. Satanás ya no podía hacer nada contra Cristo, ahora él se precipita con instinto asesino y maníaco sobre la Iglesia. Y esto nos lleva a los versículos 10 y 12, en la que de repente vemos una especie de proclamación celestial. Dice el versículo 10, ahora, después que esto ha ocurrido, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cristo ha silenciado los intentos de Satanás de acusar a los cristianos delante de Dios. Es decir, cuando Jesús completó su obra redentora por los pecadores y tomó su lugar a la diestra del trono de Dios, Satanás ya no podía presentarse más delante de Dios para criticar y cuestionar a los creyentes. Donde antes se ponía Satanás como falso acusador del pueblo de Dios, ahora está Cristo como abogado defensor del pueblo de Dios. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ya no hay acusador. Y desde esta perspectiva, la batalla entre Miguel y Satanás puede entenderse como una especie de proceso judicial ante el tribunal celestial. Las voces celestiales, fijaos, se alegran de que con la derrota de Satanás, que dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido echado fuera, ha perdido sus privilegios de acceso al trono de Dios. Y esto encaja con lo que vemos en el libro de Job. ¿Alguien estaba pensando en el libro de Job? Bien. En Job 1.6 se nos habla del día en que vinieron... ¿Quién ha leído el libro de Job? Es broma. Job 1.6 nos habla del día en que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Job, capítulo 1, versículo 6. O sea que como ser angelical, como ser espiritual, incluso él tenía acceso al tribunal de Dios. Y Dios le pregunta, ¿recordáis? ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Recordáis que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Y Satanás, ¿qué dice? Sí, porque le bendices, te adora. Porque le bendices, te sirve. Deja de bendecirle y verás si no te maldice en tu misma cara. Vamos, el viejo refrán de por interés te quiero Andrés. Esto era una acusación falsa, pero sabemos que condujo a Job a terribles sufrimientos y pruebas. Y más tarde, a pesar de que no fue un testimonio perfecto, sí que fue un testimonio de fe delante de Dios. Y Apocalipsis 12 declara que Satanás ahora ya no puede hacer lo mismo. Ya no puede presentar falsas acusaciones. En esa guerra espiritual en los cielos él fue lanzado fuera. Juan lo describe aquí, habéis visto, como la serpiente antigua, recordándonos cómo el diablo llevó a nuestra raza al pecado, a la muerte y a la condenación, al decir el que se llama diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Ese engaño empezó con Eva, continuó con Adán y continúa hasta el día de hoy. Y la palabra griega diabolos significa mentiroso, calumniador. Y en hebreo, Satán significa adversario. Él es el enemigo, el adversario del pueblo de Dios, y actúa como un engañador, acusándonos falsamente y también extraviando al mundo entero. Él desea engañar, él desea destruir, y sobre todo él desea acusarnos de pecado ante el tribunal de Dios, pero ya no puede. Y si eres cristiano, estás aquí en esta mañana,
Ya sabes lo que esto significa. Ya sabes lo que significa el que Satanás te sugiera o te susurre, entre comillas, pensamientos impuros en tu mente. ¿Verdad que sí? Para luego acusarte, haciéndote sentir aquello de ¿cómo un hijo de Dios puede pensar esto? Si soy hijo de Dios, ¿cómo puedo sentir esto? Eso es que no soy un hijo de Dios. Creo que todo cristiano se ha visto en esa situación, pero hermanos, eso forma parte de sus tácticas y de sus tretas como engañador. Pero ahora Satanás ha sido arrojado de los cielos, y aunque puede afligirte en la tierra con sus rugidos en derredor tuyo, no puede acusarte en la presencia de Dios. No puede. En el Nuevo Testamento se relaciona la expulsión de Satanás con la obra salvadora de Cristo. Tenemos Lucas capítulo 10, versículo 17, que relata el regreso de los 72 evangelistas que son enviados de dos en dos a predicar el Evangelio, y cuando le informan a Jesús del éxito que habían tenido en su predicación, bien, recordáis las palabras del Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él ya lo veía, esto está a punto de ocurrir, es que ya veo que va a pasar. Él notaba que esto era algo pronto en suceder. Así que para Jesús las noticias de su obra redentora equivalían a la caída de Satanás de los cielos. En Juan capítulo 12, versículo 31, hablando de su muerte en la cruz, ¿recordáis el Señor lo que dice? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora que se aproxima mi muerte, resurrección y ascensión. Así que Jesús entendía que su obra completa de redención ponía fin a la campaña de acusación de Satanás en los cielos. Ahora que Jesucristo está en los cielos, repito, Jesús ha vetado para siempre a Satanás la entrada ante el tribunal divino para acusarnos. Dice James Hamilton, un comentarista bíblico: Cristo logró la victoria y Dios envió a Miguel para hacerla cumplir. Lo que hizo el arcángel Miguel en los cielos es un reflejo de lo que Cristo logró en la tierra. Vencer al pecado, al mundo, a la muerte y al diablo. Cristo obtuvo esa victoria y por eso Miguel y sus ángeles ahora podían derrotar a Satanás y expulsarlo de su presencia en los cielos. Dado el énfasis de este pasaje, creo que es importante, hermanos, que comprendamos cómo Cristo derrotó a nuestro acusador, pero también cómo le vemos nosotros hoy y cómo vencemos nosotros a Cristo hoy. Apocalipsis 12:11, fijaos, no solo afirma que Cristo derrotó a Satanás, sino que su pueblo también lo derrotó. Fijaos, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Veis? Y ellos han vencido. La guerra de acusación contra los creyentes la han perdido por dos cosas. Atención. Por la victoriosa sangre de Cristo derramada para salvar a pecadores y por la proclamación que hace la Iglesia de esa salvación por la sangre de Cristo a los pecadores. ¿Os dais cuenta? Esto que está diciendo Apocalipsis es muy interesante. No solo nos tiene que deleitar en un sentido teológico, esto es maravilloso. Vencemos a Satanás cuando proclamamos el Evangelio. ¡Buah! Eso es guerra espiritual. ¿Queréis la mejor arma espiritual del mundo? ¿Queréis expulsar demonios? ¿Queréis pisar la cola de la serpiente? Predicad el Evangelio. Esa es nuestra arma de destrucción masiva de Satanás y de sus demonios. Esa. Proclamar la victoriosa sangre del Cordero en nuestras vidas
y en las vidas de todos aquellos que se arrepientan y crean. Así que sí, de nuevo, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y esto lo podemos ver al menos en tres maneras. En primer lugar, es mediante la sangre de Cristo que los creyentes derribamos las acusaciones del diablo. La razón por la que Satanás accedía al cielo para acusarnos es que buscaba nuestra condenación eterna bajo la ley de Dios, porque la ley de Dios en sí misma nos condena. ¿Quién puede cumplirla completamente? Ni siquiera 10 de los mandamientos, ni siquiera uno podemos cumplirlo completamente. Porque si quebrantamos uno solo, somos culpables de quebrantar todos los demás. Estamos en una situación muy complicada y Satanás lo sabía y Satanás lo sabe. La justicia de Dios demanda que cumplamos las demandas de la ley, pero no podemos. Se nos da un ejemplo de esto en la lectura congregacional que ha leído nuestro hermano Ángel. Fijaos, allí en Zacarías 3 se nos muestra al sumo sacerdote Josué, el cual está delante del ángel de Jehová. Esto es una cristofanía, una preencarnación espiritual de Jesús antes de venir en gloria, siglos antes. Ese es el ángel de Jehová en las Escrituras. Y Josué está delante del ángel de Jehová, pero Satanás está a la derecha también. ¿Bien? ¿Para qué? Dice Zacarías, para acusarle. Para acusarle, ¿por qué? Y Josué, el sumo sacerdote, era el representante de todo el pueblo en sentido espiritual. Y esa nación había ido al exilio por su idolatría, por su rebeldía, por su maldad, por su codicia, por su pecado, por su idolatría. Y a Satanás le encantaba señalar esto, alegaba que ¿cómo puede Dios bendecir a esta nación? ¿Cómo has podido traerla de vuelta a Jerusalén y a Israel si son unos pecadores, unos idólatras, unos infieles? Esa era la acusación que hacía Satanás sobre el sumo sacerdote Josué y como representante del pueblo sobre todo el pueblo. Y esta es precisamente la acusación que Miguel y sus ángeles dieron por concluida gracias a la victoria de la sangre del Cordero. Antes de la muerte de Jesús, hermanos, Satanás tenía una causa sólida contra el pueblo de Dios. Cuando acusaba a los creyentes, hermanos, podía señalar pecados reales que habían cometido. Los pecados de Adán, los pecados de Noé, los pecados de Abraham, Isaac y Jacob, ¿recordáis la serie de Génesis? Los pecados de Moisés, los de Aarón, los de David, los de Salomón, los de los profetas, tales como Elías. Y así ocurría con absolutamente todos los creyentes del Antiguo Testamento. Dios nos había redimido por su fe en el Mesías que había de venir. Pero de nuevo, cuando Cristo vino, Él se ofreció como el verdadero y mejor rey, como el verdadero y mejor profeta, como un verdadero y mejor sumo sacerdote, como un verdadero y mejor sacrificio, el Cordero de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto? Bien, como sustituto de todos los pecados del pueblo. Ahora, hermanos, no quedaba ninguna acusación, ninguna. Todas habían sido cubiertas por Cristo. Y cuando la ley ha sido satisfecha, no queda causa que juzgar. Y cuando el pecado ha sido quitado, ya no queda acusación. Así que esta salvación representada en la visión de Zacarías sobre Satanás y el sumo sacerdote Josué nos habla de la gran doctrina de la justificación por la sola fe. El ángel de Jehová, es decir, Cristo, antes de su encarnación, aparece y le dice a Josué: quitadle esas vestiduras viles
Y luego dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Con esta base Jesús declara, Jehová te reprenda, oh Satanás. Sí, hermanos, Cristo tomó sobre sí las vestiduras sucias de Josué y cargó con la pena de su pecado en la cruz. Y luego Dios transfirió o imputó la justicia de Cristo a Josué, de manera que Josué quedó justificado ante la ley de Dios. Por eso Pablo en Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si has creído en Jesucristo, Satanás ha perdido la capacidad de acusarte delante de Dios. ¿Tú esto te lo crees? Si has creído en Jesucristo, Satanás ha perdido la capacidad de acusarte delante de Dios. Yo no sé qué impacto tienen estas palabras en tu cabeza, en tu corazón. Yo no sé cómo vives la semana, yo no sé cómo reaccionas ante tus pecados, tus debilidades, tus faltas, tus incoherencias. Si has creído en Jesucristo, ya no hay acusación posible para ti. No hay un tribunal que te acuse. No lo hay. No es que no hayas pecado. No es que no peques. De hecho, pecamos. Como dice 1 de Juan 1:7, a pesar de que pecamos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hemos sido victoriosos por medio de la sangre del Cordero. Y después de enviar a los 72 evangelistas, Jesús los recibe de vuelta con gozo, al saber que habían expulsado incluso demonios. Así lo relatan ellos. Y nosotros también tenemos poder contra el reino de Satanás. Tú expulsas demonios. Este sermón es un exorcismo. Cada vez que predicamos la palabra de Dios, estamos practicando un exorcismo. No en plan, ya sabéis, pues habéis visto la película. Estamos actuando como exorcistas. Tenemos por medio del mensaje del Evangelio poder para expulsar demonios. Porque todos aquellos que no están en Cristo están bajo el poder de Satanás. Todos. Y todos están legítimamente acusados delante de Dios. Por eso todos ellos merecen el infierno legítimamente, como lo merecíamos nosotros. Igual. Pero Dios nos ha dado la capacidad de exorcizar demonios, de expulsarlos de la vida de las personas por medio de la proclamación del Evangelio. En un púlpito, en la calle, en el trabajo, con un amigo, con un familiar, con quien sea. Con quien sea. Hermanos, Satanás ejerce influencia sobre familiares, vecinos, amigos, y además les acusan sus conciencias. Todo ser humano se sabe pecador. Todo ser humano sabe que si ahora Dios apareciera aquí, bueno, es que yo no creo en Dios, bueno, supón que se te aparece, caería de rodillas. Si Dios apareciera ante ellos en toda su gloria y majestad, caerían de rodillas horrorizados. ¡Horrorizados! Ante su gloria, ante su hermosura, ante su bondad, ante su gracia y majestad, ante su perfección, caerían horrorizados, muertos de terror. Todo ser humano se sabe pecador, pero los cristianos vencemos en esta guerra. ¡Vencemos! Diciendo la verdad sobre la victoriosa sangre derramada de Cristo, que también puede ser derramada sobre ellos, sobre los que temen a Dios, para que cuando Dios se les manifieste, le amen, le adoren, estén ante Él humillados pero con gozo, con esperanza. ¿Qué diferencia? Ese es nuestro poder otorgado por Dios. Somos exorcistas, hermanos.
Así cuando alguien nos viene, y a mí me vienen algunos, ¿no? ¿Y vosotros, los evangélicos, practicáis exorcismos? Yo siempre digo, muy a menudo. Sí, sí. No lo que tú te imaginas, el agua bendita y todas estas historias. No, no, no. De verdad. Y en mi iglesia estamos llenos de exorcistas. Porque llevamos el poder para derrotar a Satanás en nuestros labios. Y después de nuevo de enviar a sus mensajeros, como hemos dicho, los recibe con gozo y en un sentido les está diciendo, este poder es el que tendréis siempre. Dice el comentarista D.A. Carson, las huestes de las tinieblas retroceden cuando los cristianos dan testimonio. Declaran quién es Dios y lo que ha hecho en Cristo Jesús. ¿De qué otra forma podemos hacer retroceder a Satanás y sus fuerzas? Seremos derrotados si guardamos silencio. Seremos derrotados si guardamos silencio. Si nunca compartes el Evangelio con nadie, has sido derrotado. No estás haciendo retroceder las fronteras de las tinieblas. Así es como Satanás es vencido, por la sangre del Cordero y por la palabra de tu testimonio. En tercer lugar, los cristianos vencemos, ¿por qué? Porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Y ya que Cristo nos ha salvado con su sangre, no solo proclamamos el Evangelio, sino que nos aferramos a Él para nuestra salvación, hasta el punto de, si es necesario, morir. Bueno, igual aquí no morimos, ¿no? No tenemos a la gente persiguiéndonos, ni quemando nuestras iglesias, ni entrando de repente un grupo de la religión que sea y descabezándonos a todos y dejándonos aquí dentro. Cosas que pasan en otros lugares del mundo, sí, sí. Hermanos, nosotros abrazamos en cualquiera de los casos toda forma de sufrimiento. Nosotros tomamos nuestra cruz, que es morir al yo, y eso a veces implicará morir físicamente. Otras veces es morir en nuestra reputación, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros intereses, en nuestra comodidad. Pero tenemos una lucha diaria con el pecado y estamos llamados a santificarnos, a crecer en santidad. Sigue Carson diciendo que el sufrimiento tomará distintas formas para cada uno de nosotros. Algunos seremos llamados a sufrir intelectualmente, seremos objeto de burla por tomar nuestra cruz y seguir a Jesús con nuestra mente cada día. Para otros será un sufrimiento físico real el que tendremos que soportar. No lo sabemos. Y no es fácil, hermanos, sabemos que no es fácil sufrir por Cristo en esta era presente y malvada, pero un verdadero creyente soportará cualquier cosa antes de renegar de su fe. Sigue diciendo también, citábamos antes a James Hamilton, es mejor morir confiando en Cristo y aferrándose al Evangelio que seguir viviendo negando ese Evangelio. Sin el Evangelio, cuando te presentes ante Dios, todas las acusaciones de Satanás serán ciertas. Y serás condenado con Satanás. Y si no eres cristiano, si no estás en Cristo, es vital que te arrepientas y confieses tus pecados. Y que confíes en Jesús para ser limpiado en la sangre victoriosa de su cruz. Porque Satanás va a acusarte toda la vida en tu conciencia y algún día delante del trono de Dios. Eso va a ocurrir. Y Satanás tiene todas las pruebas que necesita para acusarte y enviarte al infierno. Las tiene todas. Aun esas que crees que nadie conoce. Todas. Absolutamente. La única forma de ser librados de la justa ira eterna de Dios es acudir a Jesús y recibir su cobertura por medio de la muerte de su cruz y ser justificados por la fe en su sangre y vivir para siempre confiando en su Evangelio. Así que Apocalipsis 12 explica la situación de los cristianos y de la Iglesia después de la ascensión de Jesús al cielo,
mostrándonos dos resultados en nuestra época presente como fruto de la victoria de Cristo. Primero, vemos el gozo eterno del cielo y sus moradores, y luego el segundo es el sufrimiento temporal de la iglesia. Hay gozo en el cielo, hay sufrimiento en la iglesia, lo sentimos. Esto es lo que hay. Gozo en los cielos, lamento en la tierra. La victoria del Cordero produce alabanza y regocijo en el cielo. Fijaos, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Porque la victoria de Cristo ha traído salvación. Ha manifestado el poder de Dios para salvar. Ha inaugurado su bendito reino. ¿Qué mejor noticia podríamos recibir? Por eso hay gozo en los cielos. Satanás, el acusador, ha sido derribado. Como escribió en su obra El precio del discipulado el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que fue asesinado bajo el régimen nazi por oponerse a él, él dijo: la victoria ha sido ganada, la salvación está asegurada, el reino de Dios ha comenzado, Cristo reina. La victoria de Cristo sobre Satanás debería hacer que nuestro gozo se eleve hasta el cielo y proclame esto: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Este gozo debería ser nuestro. Deberíamos estar sonrientes. Como decía hace un rato un hermano, deberíamos estar saltando en nuestros asientos y gritando aleluya, si queréis. Pero de nuevo, hermanos, la victoria de Cristo trae gozo eterno en el cielo, como hemos dicho, pero en la tierra nos trae sufrimiento temporal. ¡Ay de los moradores de la tierra y el mar!, sigue el versículo 12, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esto nos lleva a la última sección de nuestro pasaje. Esta última sección, versículos del 13 al 17, describe el intento de Satanás de afligir a la iglesia en la tierra, ya que no puede hacerlo en el cielo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Sí, Satanás busca dañarnos, Satanás busca destruir a la iglesia en la tierra. Como no puede tocarlos en la gloria, nos toca aquí en la tierra. Intenta obstaculizar nuestro testimonio, intenta obstaculizar que seamos sal y luz en el mundo, intenta obstaculizar nuestra santificación, intenta obstaculizar nuestra evangelización, porque sabe que es la principal arma contra él en este mundo. Por eso le interesa a iglesias no pequeñas o grandes, débiles, tibias, frías, acomodadas, blandengues, ignorantes. Esas, da igual si hay 10 o 1000. Da igual. Pero él no puede impedir que Cristo salve ni nuestras almas, ni las de todos aquellos que escucharán el mensaje de la victoriosa sangre del Cordero. Como dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Como escribió en el siglo VI Beda el Venerable, en su explicación del Apocalipsis, es un padre de la Iglesia, dice: siendo Satanás excluido de lo espiritual, el antiguo enemigo se dedica a lo terrenal. Esto es lo que hace. Y en el sermón anterior, recordáis que mencioné cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía en 1944, que la Segunda Guerra Mundial prácticamente estaba decidida. Y los generales alemanes, que lo sabían, instaron a Hitler a negociar la paz. Pero él
en su locura, consumido por su furia, hizo todo lo contrario, intensificó todavía más sus ataques. De ahí la famosa campaña de bombardeos de bombas V2 sobre Inglaterra y las ciudades de la costa, especialmente Londres, en los últimos meses del conflicto. De esto habla C.S. Lewis en sus libros de las Crónicas de Narnia, precisamente, de ese periodo. ¿Por qué lo hizo? Si él sabía perfectamente que la guerra estaba perdida, ¿por qué lo hizo? Apocalipsis 12:12 nos responde: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El punto es que Satanás persigue la Iglesia no porque crea que puede quitarnos la salvación, sino porque sabe que no puede hacerlo. Por eso, el diablo actúa movido por pura maldad ante una derrota que ya sabe que es segura. Y por perturbador que sea contemplar esto, esta actitud perversa, tan satánica, su inutilidad, porque es un ataque inútil en el fondo, debe animarnos a todos los cristianos que sufrimos cuando amigos, familiares, la sociedad, los gobiernos se vuelven injustamente contra nosotros, o cuando nos acusan falsamente, o cuando nos hieren, o cuando somos tratados injustamente por causa de nuestra fe. Le queda poco tiempo. Es un ataque desesperado porque no tiene victoria ni posibilidad de ella. Nunca la tuvo, pero ahora lo sabe de verdad. Y por la sangre de Cristo y la palabra de nuestro testimonio, de esa sangre de Cristo, tenemos la victoria allí arriba y por eso mismo sufrimos ataques aquí abajo. Esta es la realidad, hermanos. La persecución por causa de ser cristianos, sea cual sea, sea por lo que sea, es señal de que pertenecemos al Salvador, a quien el mundo crucificó. Pregúntate cómo es tu vida. No busques el martirio, por favor. No te metas en situaciones innecesariamente peligrosas ni conflictivas. No tiene sentido. Pero pregúntate cómo es tu vida. ¿Está teniendo alguna oposición de algún tipo? ¿Familia? ¿Trabajo? ¿Conocidos? ¿Estudios? ¿No? Medita. El mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. No lo olvides. Tenemos la victoria asegurada, pero tenemos también la lucha y la pelea con Satanás asegurada. De nuevo, tenemos victoria ahí arriba y por eso sufrimos ataques aquí abajo. ¿Recordáis a Pedro y a Juan cuando fueron azotados por predicar el Evangelio? Se marcharon ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Que eran unos masoquistas que les gustaba que les dieran bien de latigazos? ¿Eso es lo que pensamos? Claro que no les gustaba tener la espalda chorreando de sangre y marcados de por vida por cicatrices y doloridos y vejados y humillados públicamente. No, esto no les gustaba. A quien le guste esto tiene un problema. Pero estaban gozosos por haber sufrido por quien habían sufrido. Porque el mensaje de Cristo no solo le da gloria a Él, sino que salva. De nuevo, los ataques de Satanás contra la Iglesia demuestran que Él no puede hacer nada con el hecho de que le pertenecemos a Él y de que tenemos la gloria eterna asegurada. Y el tiempo que tiene Satanás es poco, porque nuestra vida dura lo que dura y porque Cristo viene. Él viene. Amén. Y por último, Juan se le mostraron visiones, y lo vemos en estos últimos versículos, que se toman del Antiguo Testamento para mostrarnos la protección y la provisión de Dios para la mujer, es decir, para la Iglesia, es decir, para nosotros aquí en la tierra.
Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El Antiguo Testamento, hermanos, habla con frecuencia de cómo su pueblo lleva y resguarda, de cómo Dios guarda y protege a su pueblo como en alas de un águila. Hay gente que interpreta Apocalipsis literalmente, especialmente corrientes dispensacionalistas que dicen que estas 2 alas es el escudo de misiles de Israel, que ahora parece que le está dando muy buenos resultados. Bueno, de acuerdo. Nos dejáis estimar. Que no. De nuevo, el Antiguo Testamento no para de hablar de las alas de águila como símbolo de cuidado, protección de Dios hacia su pueblo. Simboliza la intervención sobrenatural de Dios para librar a su iglesia del peligro. No de la persecución, pero sí de la destrucción y la condenación. Y como hemos visto en repetidas veces en otros sermones, fijaos, se habla de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que esto equivale a esos 3 años y medio, a esos 42 meses o a esos 1260 días que vemos en el versículo 6, en el que se dice que la mujer es llevada al desierto para ser allí sustentada por Dios. ¿Qué es lo que hace Dios en esta era de la Iglesia con nosotros? Nos sustenta. Dios nos lleva al desierto, que es un lugar seguro, y también hace que nuestra fe sea alimentada. ¿Y cómo lo hace? Pues como Israel en el desierto, por medio de la palabra de Dios, por medio del maná, enviado por la palabra de Dios. Pero Satanás sigue intentando desatar su furia. Es muy recalcitrante. Dice el versículo 15 que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada como un río. De nuevo, los engaños de Satanás, los ataques de Satanás son como una especie de torrente que busca ahogarnos, tal como Faraón intentó ahogar a Israel en las aguas del Mar Rojo. Pero Dios intervino para salvarlos. Y Apocalipsis 1:16 habla de la espada aguda de 2 filos que salía de la boca de Jesús glorificado, ¿recordáis? Hablando del mensaje del Evangelio. Y en contraste, este torrente también sale de la boca de Satanás y representa su falsa enseñanza, todo lo que él promueve para atacar a la iglesia, para arrastrar a los débiles, para arrastrar a los inestables, para arrastrar a los que están dormidos, para arrastrar a los desprevenidos. Eso es lo que hace Satanás. Pero Dios abre la tierra para tragarse este agua, como abrió la tierra también para tragar a los falsos testigos y acusadores. ¿Recordáis en Éxodo 16? Coré, Datán y Abiram, cuya tierra fue abierta para tragarlos, porque se oponían a Moisés, el mediador del pacto. Hermanos, todas estas imágenes, todo este capítulo, todo esto debe alentarnos a orar, porque nos recuerda que Dios ha prometido guardar a su iglesia en medio de las pruebas de esta era. David nos exhorta así en el Salmos 32. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Para concluir, hermanos, me gustaría compartir al menos 3 aplicaciones para nosotros hoy. Primero, esta victoria no es un cuento para consolar nuestros miedos. Los cristianos nos gusta engañarnos a nosotros mismos y autoconsolarnos con todas estas ideas. Esto es una realidad, y como es una realidad, exige una respuesta de parte tuya. Dios nos demanda una respuesta. El dragón ha sido vencido, el dragón ha sido expulsado del cielo, pero esto no significa que la batalla haya terminado. Tenemos guerra aquí en la tierra. Vivimos en un mundo manipulado por Satanás que quiere devorar tu fe, que quiere devorar tu familia, que quiere devorar tu iglesia. No lo dudes ni por un momento. No te quepa la menor duda. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Quedarte de brazos cruzados?
Es más, ¿ya estás de brazos cruzados? Alegóricamente hablando. Apocalipsis 12 nos enseña que el enemigo está derrotado, pero sigue furioso, sigue activo. Si hoy sigues viviendo como si esta lucha no fuera contigo, yo no tengo nada que ver con esto, ya se apañarán los pobrecitos hermanos que están allí en los países árabes. El problema y la persecución y la guerra la tienes aquí también de otras maneras. Observa tu vida, observa tu fe, observa tu fruto. Tenemos una guerra declarada. No podemos ignorar la guerra espiritual porque se está librando a nuestro alrededor. ¿Sabes dónde especialmente se está librando esa guerra? En tu corazón. Hay una guerra por tu corazón. Si te mantienes de brazos cruzados, más pronto que tarde te darás cuenta de lo necio que estás siendo. Segundo, aquí no se nos habla de una victoria fácil ni de una victoria barata, por si lo pensábamos. Vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio de esa sangre derramada, sin amar la vida hasta la muerte. Y esto significa que no puedes tener una fe tibia, que se acomoda al mundo para no molestar, para no perder amigos. No. Muchos cristianos han cedido al silencio, están cediendo a la tibieza para evitar el problema. Pero me gustaría decir algo con claridad. Ese silencio es tu derrota. Vives una vida de derrota. Se habla mucho de la victoria en Cristo. Y yo digo amén, aleluya. Tenemos vidas victoriosas en Cristo. Eso es un hecho, pero no siempre se manifiesta de verdad en nuestra vida. Y un cristiano que calla, un cristiano que se acomoda, un cristiano que no hace ruido, un cristiano que está a medio gas, está vencido y derrotado. Y debemos hasta plantearnos la genuinidad de su cristianismo. Hermanos, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Qué evangelio creíste? ¿Preferimos el aplauso humano y de los amigos antes que la fidelidad a Cristo? Hermanos, estamos llamados a ser valientes, a no ser tibios, a dar un testimonio claro, a renunciar a aferrarnos a esta vida cuando es necesario. No hay victoria sin cruz. Y tercero, Dios nunca en las Escrituras promete que vivamos un camino de rosas. Dios no nos ha prometido nunca un camino sin dolor ni oposición. La mujer es protegida, sí, pero ¿dónde? En el desierto, un lugar de prueba y un lugar de soledad y un lugar de dependencia en medio de la aflicción. Eso es el desierto. No es un spa. Si quieres un spa, allí tienes Caldea o cualquier otro lugar. Vete para allí, pasa unos días, pero la vida cristiana no es eso. La protección divina no significa que no va a haber ni persecución, ni conflictos, sino que allí Dios nos provee refugio y fuerzas para seguir adelante. Esa es la protección de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos protegemos a nosotros mismos dejando la fe en el armario cuando vienen los problemas? Ahí no te está protegiendo Dios, te estás protegiendo tú. El Señor nos está llamando a confiar en medio del desierto, a no huir y acomodarnos. Aquí, en Sabadell, en la IBE, la presión contra la fe es real. Hay muchos débiles entre nosotros, muchos que están siendo tragados por este mundo. ¿De dónde creéis que viene esto? Como decíamos la semana pasada. Estamos
atacados, estamos perseguidos, tenemos un enemigo real. Somos victoriosos, pero la batalla continúa. Y Cristo te está diciendo, no estás solo, yo cuido de ti, pero prepárate para la batalla, no seas necio, prepárate para la batalla, no te prepares para la comodidad, porque esa comodidad solo vendrá en el día de tu muerte o en el día de la venida de Cristo. Ahora, ¿estamos listos para vivir esa realidad? Satanás ha sido echado del cielo por la victoria de Cristo y aún puede perseguirnos, pero no tiene el poder de amenazar nuestra vida eterna. Y esta fue la gran verdad que aprendió un antiguo caníbal llamado Namuri, en la isla de Tana, en las Nuevas Híbridas. Por medio de la predicación de John Patton, este hombre escuchó el mensaje de la salvación por medio de Jesucristo, creyó, experimentó la salvación y se convirtió en un evangelista en las islas. Y un día estaba predicando el evangelio, predicaba el mensaje de la victoria de la sangre de Cristo, y un brujo se le acercó con un palo y empezó a golpearle hasta dejarle prácticamente muerto. Él consiguió escapar, aunque gravemente herido, y acabó siendo alojado en casa de John Patton. Y este le cuidó hasta que sanó, y le instó a no regresar a aquella aldea ni continuar predicando, pero Namuri se negó, recordándole al misionero cómo la sangre de Cristo había vencido a Satanás y le habría librado del poder del maligno para predicar y dar testimonio. Namuri le dijo a Patton, cuando los veo sedientos de mi sangre, me veo a mí mismo cuando tú viniste por primera vez a mi isla. Yo deseaba asesinarte y devorarte, como ahora ellos desean matarme y devorarme a mí. Si tú te hubieras quedado lejos por temor al peligro, yo habría seguido siendo un caníbal pagano. Pero viniste y seguiste viniendo para enseñarnos hasta que por la gracia de Dios fui transformado en lo que ahora soy. Y el mismo Dios que me cambió a mí puede cambiar a estos pobres taneses desgraciados para que le amen y le sirvan. No puedo alejarme de ellos, sino que haré todo lo que pueda para llevarlos a Jesús. El apóstol Pablo fue un instrumento de Satanás, pues persiguió a la iglesia. Y cuando Cristo se le manifestó y le salvó, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fue por la sangre del Cordero, victoriosa, de testigos como John Patton y su convertido, Namuri y otros, que la luz de Cristo conquistó las islas Nuevas Hébridas que habían sido potestad de Satanás por siglos. ¿Qué hará Dios en el lugar donde nosotros vivimos si tomamos por la fe la victoria de la sangre de Cristo y la proclamamos sin temor en medio de esta ciudad? ¿Qué hará o qué no hará? Esto no son las Nuevas Hébridas. No estamos en medio de paganos caníbales. Estamos en medio de otro tipo de paganos. Pero el mensaje es el mismo. Y tiene el mismo poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primero y también al gentil. Hermanos,
La respuesta, según la visión de Juan, a esto, lo que Dios puede hacer aquí en Sabadell, si somos valerosos en la proclamación del Evangelio, es que Satanás será vencido. ¿Por qué? Porque ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y esto hace que el cielo mismo y los que habitan en él se regocijen de alabanza. Y nosotros también. Así que si abrazamos cada día la muerte, es decir, negamos nuestro yo, si cogemos la cruz de Cristo y damos testimonio de su salvación, nosotros también venceremos. Y lo haremos por medio de la sangre del Cordero para siempre. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu misericordia y te rogamos, Padre, que tú nos hagas valerosos proclamadores de la victoriosa sangre del Cordero Jesucristo. Que lo hagas en todo momento, en toda situación, aquí en Sabadell, donde estemos, en cualquier lugar de nuestra vida. Que seamos astutos como serpientes, sí, pero inocentes, puros, limpios como palomas. Que prediquemos tu Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y que lo hagamos por amor a ti, por amor a lo que lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por lo que puedes hacer en las vidas de otros. Te rogamos que obres con poder, Señor, y que tengas misericordia de todos mientras aguardamos tu venida, porque sabemos que en ti somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.